Bienvenidos a nuestro programa Al Punto. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, pero quisiéramos hacer una introducción antes que eso. Cuando pensamos en un misionero, no lo encasillamos normalmente como un hombre de letras, como un erudito, como un profesor, como alguien dedicado a las ciencias tampoco. Lo encasillamos más bien como alguien en el terreno, sumergido en una selva, etc. Sin embargo, en la antigüedad tenemos ejemplos de que no siempre era así. El caso del apóstol Pablo es un caso donde podemos ver que se conjugaba un hombre de una gran formación intelectual conjuntamente con un misionero apasionado y en las trincheras. Al Punto con Tony Flaquer. En el día de hoy tenemos un invitado que reúne esas condiciones. Se trata del señor David Barnes, o Barnes, como usted lo quiera pronunciar. Y David es una persona muy interesante. David comenzó en el Perú como misionero en la Amazonía, en el pueblo de Iquitos, una región del Amazonas. Y ahí empezó y fundó un seminario de formación para líderes cristianos, que luego se expandió en un centro de formación teológica más importante, un centro que hoy en día abarca a estudiantes de más de 20 países, desde Lima, Perú, que es donde está ubicado ese centro de formación teológica. Y para nosotros es un verdadero placer poder conversar hoy con David y ver sus experiencias, un hombre que ha probado la trinchera, pero al mismo tiempo está sumergido en ese mundo intelectual, y ver qué cosas podemos nosotros como creyentes aprender de la vida y las experiencias de David Barnes. Hola David, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias Tony, gracias por la invitación para estar aquí con ustedes. Sí, para nosotros es un placer y realmente una honra de poderte tener aquí hoy como invitado. Es importante decir también, que se me había olvidado decirlo, que entre las formaciones de David se incluye, David es un matemático. Una persona con una formación, con una licenciatura en matemáticas, pero también David es un teólogo a la vez. Y por supuesto, pues vamos a conversar con David y vamos a empezar con preguntas, ¿verdad? No incómodas, pero sí importantes. Está bien. Dice, cuando muchos escuchan precisamente la palabra misionero, imaginan las personas en una selva remota, encasillamos eso. Pero también se dice que hoy los campos de misión más difíciles están en las universidades o frente a una cultura post-cristiana. Y en el día a día, ¿cómo luce tu labor misionera y dónde tú crees que está ese campo de batalla principal? ¿Dónde está el eje del campo de batalla en el día de hoy? ¿Está en esa trinchera, en una selva en el Perú? ¿Está en las aulas de una universidad? ¿Está en la arena política? ¿Dónde tú ves ese eje de la lucha hoy en día? Interesante. Yo creo que por muchos años la idea de muchos misioneros era ir a los lugares más remotos, y cada uno tiene su llamado y es muy loable también. Pero si uno mira el ejemplo del apóstol Pablo, por ejemplo, su ruta siempre buscaba las ciudades más grandes, porque cuando alcanzaba una ciudad grande, esa gente alcanzaba y llega a sus pueblitos, ¿no? En un sentido es un poco más eficiente y tiene mayor influencia. Entonces yo creo que en el Perú desde los años 60 había un cambio en los misioneros de decir, hay que ir a Lima, hay que ir a donde están las personas. En el Perú, 30% de la población del Perú vive en Lima. Y antes era como medio vergonzoso, como los misioneros si vives en la capital. Pero ahí está la gente, tenemos que ir donde están las personas. Claro. Y para poder transformar el país, llegar a la gente que va a tener o ya tiene mayor influencia en las iglesias, la gente que está preparándose en las universidades, que van a ser los futuros líderes, gente de poder en el país. Cuando empezó a crecer el cristianismo en el Perú en los años 60, mayormente alcanzaban los niveles sociales más bajos. Pero eso ya ha empezado a cambiar. Ahora tenemos gente de todos los niveles sociales, gente que tiene bastante influencia en el país. Y llegar a ellos, porque ellos son los que van a imprimir cómo va a ser el país, ¿no? Entonces ahora, y cuando yo llegué al Perú en los años 80, originalmente,
la gran mayoría de jóvenes no iban a la universidad. Ahora están yendo a las universidades. Entonces están preparándose cada vez más intelectualmente. Pero tiene muchas influencias anticristianas en las universidades, ¿no? Y eso es todo un reto para los pastores y los líderes, maestros en las iglesias de preparar a la juventud para ese reto de la universidad. Y lamentablemente la generación de los pastores mayores no tuvieron esa preparación. Si hablamos de preparación teológica, tenían pocos años de instituto, un nivel muy bajo. A partir del año 61 empezaron a preparar materiales teológicos para 4º grado de primaria, para enseñar a los pastores. Entonces ahora la juventud crece en la universidad y a veces los pastores no tienen la preparación, no es culpa de ellos, no había esa educación. Entonces ahora el reto es preparar a la juventud a nivel intelectual, académico alto, para los retos de la vida, de todo ese, como dice, las ideas postcristianas, postmodernas que están llegando en la universidad, y preparar a la juventud desde colegio. Por eso me encanta que hay colegios cristianos preparando a la juventud desde chiquitos para poder enfrentar el mundo, ¿no? Muy bien, entonces básicamente lo que estás diciéndonos es que tú ves importante que tu misión esté donde hay un efecto multiplicador mayor, porque de esa manera tú puedes alcanzar más personas, puedes alcanzar más gente. Claro. Aunque no deja de ser importante, ¿verdad? El misionero que se traslada a esa escuela rural allí o allá, pero ¿verdad? Dios, según el llamado y las capacidades que nos da, pues nos coloca en un lugar o en otro lugar. Sí, yo siento que podemos ser más estratégicos donde estamos. Exacto. Y lo que vemos es, por eso trasladamos nuestro centro de operaciones desde la selva, desde la Amazonía a la capital, porque quisimos expandirnos. Sentimos que Dios nos está llamando a expandirnos por el país. Y vemos que muchos de nuestros alumnos que viven en esos lugares, ahora los alcanzamos por medio del internet en los lugares más remotos. Ellos ponen sus propios centros, ellos capacitan, así que nosotros desde arriba vamos capacitando. Exacto. Y ellos llegan a los lugares donde no podemos llegar a todas partes. Así Exacto. Que creo que en la edad que tengo ahora, que quiero ser un poco más estratégico con los dones y la experiencia que Dios me ha dado, y esa es en la capital, ¿no? Aunque personalmente me gusta la vida más rural, sí. Pero ahí es donde Dios nos ha llamado para estar. Amén. Una pregunta, David. En tu experiencia viva en el terreno, ¿cuál tú dirías que es el obstáculo cultural más fuerte con el que tú te topas cuando intentas sembrar la verdad de las Escrituras? En ese ambiente donde tú estás, ¿cuál es el obstáculo cultural más fuerte que tú encuentras cuando tú tratas de hablar del Evangelio, proyectar las Escrituras? Sí, yo creo que quizás el posmodernismo ahora, vemos que la gente es mucho más relativista. Están siendo bombardeados por muchas ideas no cristianas de todo el mundo a diario en sus celulares, en sus computadoras. Y creo que también hay mucho hedonismo. Yo creo que hay varios factores. Pero uno es el alto costo de la vida. Ahora padre y madre tienen que trabajar para poder pagar su casa. Entonces los precios elevados, y yo veo en Inglaterra, mi país, y en el Perú, en Latinoamérica, que la juventud dice, yo no puedo comprar una casa. Entonces ya ni siquiera lo proyectan, ya ni siquiera ahorran. Entonces ellos viven para el ahora, ¿no? Entonces veo el hedonismo, vive para ahora, disfrutar. Lo correcto para que yo haga es lo que me haga feliz. Entonces sus valores son muy relativistas. Si a ti te hace bien, está bien. Y tratar de decir que hay una verdad, y la verdad es lo que la Biblia dice y Jesucristo. O sea, que tú dirías que la gente está comprando, ¿verdad?, los productos culturales que se están fabricando en el día de hoy. El relativismo no surge de generación espontánea, realmente ha sido formulado por la academia, sí. Y se ha vendido esas ideas relativistas, ¿verdad? Pero ha ido bajando a su nivel. Ha ido bajando, ¿verdad?, hasta la sociedad, ¿verdad? Sí. Esas cosas. Pero tú dirías que esa es una de las cosas que más influye en tu predicar el Evangelio y llegar al pueblo allá ahora, en ese ambiente donde tú estás. Yo creo que sí, porque antes, digamos, la influencia moderna, hay una verdad. ¿Cuál es esa verdad? Quieren descubrir la verdad, quieren descubrir cuáles son los valores por los cuales voy a vivir. Sí. Ahora, sus valores es lo que me hace feliz.
Entonces es más complicado decir, no hay que buscar lo que te hace feliz, hay que buscar cuál es la verdad. Si Jesucristo es la verdad, hay que seguirle. Si la Biblia dice la verdad, hay que seguirlo. Y no tus sentimientos o lo que dice la gente en las redes. Y a pesar que muchos más jóvenes van a la universidad, hay una falta de pensamiento crítico. Entonces, de evaluar su sociedad, sus ideas, sus valores, su tradición. Simplemente repiten la tradición que han recibido o lo que otros están haciendo, lo que está de moda. ¿Y qué tú crees que se puede hacer para contrarrestar o llegar efectivamente a una cultura que está pensando de esa manera? Creo que la educación. La educación comienza en casa, comienza con los padres, de formar a los hijos, de ser pensantes. Por ejemplo, en mi iglesia en Inglaterra con los jóvenes, a veces tenemos una sesión no de Biblia, sino de, vamos a ver, ¿qué ven en la televisión? Ven Los Simpsons, vamos a ver un episodio de Los Simpsons y vamos a analizar qué es lo que está enseñando, cuáles son sus valores, cuáles son las verdades, entre comillas, que quiere enseñar. ¿Qué música está escuchando? Vamos a escuchar una canción y vamos a analizar para que aprendan no solamente recibir todo, porque la gente se está poniendo cada vez más pasiva mentalmente, y especialmente con la inteligencia artificial, peor todavía. Ya han hecho experimentos viendo la actividad del cerebro cuando la gente hace una investigación con IA, y la mente está pasiva, no está analizando los resultados, y eso es muy peligroso para la mente. Entonces queremos hacer pensar, David, en el colegio, en la universidad. Da trabajo pensar en una sociedad relativista como la que tú estás hablando, una sociedad donde no cree en la verdad, donde es como decimos, la era de la posverdad. Sí. Da trabajo pensar como que hasta un poco de miedo, de temor, de nosotros presentar el Evangelio. Sin embargo, decía Spurgeon que el Evangelio era como un león, que lo único que tú tenías era que desatar la correa y que él iba a actuar. Sí. Y yo creo que nosotros tenemos que tener también esa confianza, porque el relativista o el que tiene un pensamiento hedonista, en el fondo, hay un juicio crítico que está incorrecto. Y yo creo que la verdad alinea ese pensamiento crítico. Cuando tú se la presentas, en el fondo él va a empezar a ver los defectos que tiene su forma de pensar. Entonces eso nos debe dar confianza para nosotros predicar el Evangelio, no importa a quién ni cómo. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Totalmente de acuerdo. Pero a veces las personas no quieren perder la amistad. No quieren atreverse a decir algo que incomoda a la otra persona. Entonces, realmente no lo están amando bíblicamente. Si amas a la persona, quieres que sepa la verdad y pueda encontrarse con Cristo. Entonces, hay que atrevernos a salir de nuestra comodidad. Si vamos a evangelizar, no podemos hacerlo con la comodidad. Hay que llegar al momento incómodo de confrontar a la persona con ideas. No ser confrontativo, pero presentar con raciocinio, por qué creemos lo que creemos, ¿no? Y esa es la manera como me llegaron a mí. Yo estaba en la universidad, el segundo año de la universidad, no de una familia cristiana, y empezaron mis amigos cristianos a razonar conmigo, y hasta llegué al punto que me di cuenta que estaba buscando excusas, porque sus argumentos me convencieron, y me di que ya hay un problema no intelectual con el Evangelio, sino moral. Moral, ¿no? Bien, David, tú sabes que los productores de aquí me han dado una encomienda y yo podría quedarme hablando contigo de este tema solamente, pero me dieron muchas preguntas para hacer. Así es que yo quiero cumplir con eso porque queremos aprovechar el tiempo que vamos a tener contigo. Está bien. Precisamente en ese choque cultural de hoy vemos que el peligro no solamente está afuera, sino adentro también. Muchas iglesias parecen estar adaptándose al mercado, al mundo. Sí. Y para no perder sintonía o no perder popularidad, ¿verdad? O etcétera, o relevancia en una sociedad que ha dejado de ver al Evangelio como una fuente última de autoridad en la vida del hombre, por lo que estábamos hablando de la posverdad. En ese sentido, ¿qué cosas tú entiendes que han provocado que numerosas iglesias locales han dejado de ser un faro de verdad autoritativa para buscar convertirse en centros de entretenimiento que compiten por buscar la complacencia del mercado secular? ¿Qué ha pasado? No soy experto en el tema, pero según yo entiendo, creo que especialmente comenzó en el siglo XIX en Estados Unidos con el evangelismo en los grandes
lo que llamaban avivamientos, cuando trataban de forzar conversiones, quizás, llamar la atención a las personas. Entonces, ¿cuál era la manera de que lleguen las personas para escuchar el evangelio? Era traer cantantes, músicos, y yo creo que ahí comenzó, no sé si el negocio del entretenimiento conectado con el evangelio. Entonces ahí comenzó, creo. Cada vez tenía que traer un cantante mejor para atraer a las multitudes, o los predicadores como Billy Sunday, que se paraba encima del púlpito para llamar la atención en vez de que solamente dejar que la palabra obre. Y después tenemos en el siglo XX empezamos a ver iglesias, creo que un pensamiento americano también que tiende a ser más pragmático, seguir el estilo de negocios, lo que funciona. Quizás un poco simplista, pero tiendo a pensar que en Europa, que tenemos más historia, cuando queremos hacer iglesia, tendemos a mirar hacia atrás, qué hicieron nuestros antepasados, nuestros antecesores, qué hicieron los pastores de atrás. Pero como me parece que Estados Unidos tiene menos historia, tiene a mirar hacia el futuro, y a veces cae un pragmatismo, qué es lo que funciona. Entonces a veces tienes a celebridades dentro del mundo evangélico que venden libros, cómo hacer una iglesia, y hacen mercadeo para ver qué funciona, qué música quiere escuchar la gente, qué mensaje quiere escuchar la gente. Entonces, en vez de basarse en la palabra de Dios, lo que funciona, pero al final, para llenar la iglesia, para tener más miembros, para crecer económicamente, diluyen el evangelio. Falsifican el evangelismo, un creísmo fácil, y parece que la iglesia está creciendo, deben estar haciendo algo bien, pero te das cuenta que hay un nominalismo dentro de la iglesia, por lo tanto hay una mundanalidad dentro de la iglesia, ya no brilla, ya no ofrece el evangelio, todo en nombre de números, de poder, de ser conocido, y quizás por dinero. Y creo que no hay que caer en ese juego. Yo creo que el poder está en el evangelio, hay que predicar el evangelio va a transformar. Hay que ser creativos en cómo llevamos el evangelio a las personas, pero no podemos negociar con el evangelio. Y en los cultos tenemos que ver qué es lo que a Dios le agrada, no qué es lo que a mí me agrada. Yo no escojo un himno porque a mí me gusta. Esa no es la pregunta, es a qué le agrada a Dios. Y siempre tener un culto teocéntrico, cristocéntrico, ese es clave. Y orar, que Dios pueda obrar por medio del Espíritu Santo para producir ese crecimiento, ¿no? O sea, que tú estás diciendo que las iglesias son más antropocéntricas hoy en día, están más sintonizadas con el mercadeo para ganar personas dentro de las cosas, de ser parte de esa sociedad del espectáculo, de divertir a la gente y no de enfrentar a las personas con un pensamiento crítico, de ser más teocéntricos en la presentación de como Dios nos manda, ¿verdad? En su palabra. Y finalmente la gente se va a aburrir, va a encontrar porque los postmodernos no hacen compromisos. Sí, exacto. Entonces ya después encuentra una iglesia con otra música que le gusta más, otro entretenimiento, se va, no se queda. En ese sentido, David, sabemos que las métricas de crecimiento numérico o alcance digital no definen la salud de una iglesia. Una iglesia no es buena porque sea grande, porque sea numerosa, ¿verdad? La Catedral de Cristal tenía mucha gente. Pero, ¿cuáles son los indicadores no negociables que la Biblia establece o presenta para tú poder identificar qué iglesia permanece fiel? ¿Cuál dirías tú que son esos indicadores de tú decir, mira, esta es una iglesia fiel, aquí se está haciendo la cosa bien? Sí. Ya hay varios factores que se podrían mencionar y alguien me va a decir, oye, no mencionaste tal, pero rápidamente yo diría, el primer punto tiene que ser una iglesia centrada en la Biblia. Entonces, predica la Biblia, enseña la Biblia, todas las reuniones que tienen, sea de jóvenes, de adultos, de damas, etcétera, la Biblia tiene que ser central. No solamente que tiene que predicar y enseñar la Biblia, pero tiene que hacerlo fielmente, porque hay muchas iglesias, entre comillas, predican la Biblia, pero ¿qué es lo que predican? No lo hacen fielmente. Creo que tiene que ser cristocéntrico, cristológica también, porque enseñar Antiguo Testamento sin conectarlo con Cristo, estamos
malinterpretando las escrituras. Y también todo lo que hace la iglesia debe ser, para usar una palabra de Mark Dever, deliberadamente bíblico, basada en la palabra. Entonces, la recepción de miembros, el evangelismo, todo lo que hacemos. La disciplina eclesiástica, por ejemplo, la Sí, pureza de una iglesia. Claro, entonces ese es el segundo punto, que es una membresía convertida y creciendo espiritualmente. Primero convertida, eso depende del evangelismo. Tenemos que ver si realmente estamos predicando y realmente están recibiendo el evangelio, convirtiéndose, tienen las marcas de conversión antes de recibir como miembros de la iglesia, ver que estamos promoviendo corporalmente, individualmente los medios de gracia para su crecimiento. Queremos ver una comunidad de amor que realmente sacrificialmente vive una comunidad de amor, porque hay iglesias que tienen muy buena doctrina, pero no sientes ese amor, entonces no es saludable. En tercer lugar, mencioné el liderazgo es vital. Si el liderazgo no es espiritual, si el liderazgo no tiene, no es servicial, entonces, y no está calificado, tenemos un problema. Y yo diría, idealmente, plural también. Después, miembros. Cuando te hablas de plural, es una pluralidad de pastores, les está hablando. Pastores o ancianos, como quieren llamarlo, no necesariamente todos tienen que ser tiempo completo dedicándose a eso. Podemos tener laicos que están dentro del liderazgo de la iglesia y que aportan con sus dones, con su experiencia y con su sabiduría al liderazgo y su cuidado pastoral de la iglesia, pero una pluralidad. Uno no tiene todos los dones. ¿Y qué pasa? Yo soy el único pastor en la iglesia, mañana me muero, la iglesia se queda sin liderazgo, es muy endeble. Entonces tener una pluralidad le da solidez, le da ideas, le da sabiduría. Yo diría que una iglesia saludable es una iglesia que mire hacia afuera, es una iglesia evangelística, es una iglesia misionera también, y es una iglesia donde no típica, donde 20% de los miembros hacen el 80% del trabajo y el 80% hace el 20%, sino donde tú eres miembro, tú vas a aportar con tus dones según tu experiencia, tu llamado, tu capacitación, pero una iglesia que está sirviendo unos a otros. Yo creo que esas son algunas de las características de una iglesia saludable. No solamente es Biblia, no solamente es, tiene buena predicación, hay otros factores que realmente se requiere para que una iglesia realmente sea saludable, ¿no? Una pregunta con respecto al tema de la iglesia y es el siguiente. Hoy en día hay dos extremos que uno puede ver en el tema de la iglesia. La iglesia que está completamente aislada de los asuntos sociales, de los asuntos de la comunidad, de los eventos del mundo, ¿verdad? Una iglesia que vive, vamos a decir, una burbuja escénica. Sí. Eso de un lado. Y por otro lado vemos iglesias que están tan envueltas en los temas sociales, en los temas de justicia, en los temas de políticos, que han perdido la esencia de lo que tienen que ser. Sí. ¿Qué dirías tú que debe ser una iglesia balanceada, adecuada, que cumpla su misión principal, que es predicar el Evangelio de Cristo y formar, ¿verdad? Cristianos, formar discípulos, sin a la vez olvidar que está en el mundo? Claro. Sí, es interesante y vemos históricamente cómo iglesias se han ido de un a otro extremo. En el tiempo de Martin Lloyd-Jones había el evangelio social. No predicaban el evangelio, querían transformar la sociedad, pero se transforma la sociedad de adentro para afuera, comenzando con el corazón. Yo creo que especialmente la influencia de la iglesia en la sociedad mayormente es individual. Nosotros estamos como iglesia, estamos trabajando los corazones de los miembros de la iglesia, pero los miembros no viven en la iglesia, viven en la sociedad y nosotros queremos darle una formación para que puedan servir en su comunidad y reflejar a Cristo y transformar su mundo. Entonces no es que la iglesia local necesariamente tenga que tener muchos proyectos sociales, aunque puede tenerlos, pero queremos que Juan, María, quien sea, viva el evangelio en su lugar de trabajo, en su vecindario, que pueden aportar un bien a la sociedad. Como leemos en las escrituras Jeremías, que dice que van a vivir 70 años en Babilonia, pero viven en paz y hay que tratar de traer el shalom, la paz a la sociedad, transformarlo. Entonces, a veces encaja con la escatología también. Algunos dicen, bueno, es irredimible la sociedad, olvídate, no podemos transformar para nada.
y otros piensan que por medio de la educación o interacción social vamos a transformar todo. No es ni uno ni otro, ¿no? Entonces, preparar a ciudadanos creyentes para que puedan ser sal en la sociedad, ¿no? Excelente. Vamos a cambiar un poco el tema y vamos a meter un poquito en temas ya teológicos propiamente, ¿verdad? Para que una iglesia sea fiel, el fundamento tiene que ser la palabra. Pero hoy un joven abre las redes, abre el TikTok y en 30 segundos un video le dice que la Biblia es un invento humano manipulado históricamente por conveniencia. Y se cita mucho el tema de que cuando Constantino fueron cambiados los textos bíblicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sabemos que históricamente eso es insostenible. ¿Qué confianza podemos tener nosotros en esos textos bíblicos que nosotros tenemos hoy en día? ¿Cuál debe ser la base de nuestra confianza? No solamente por la fe, sino por las evidencias históricas. No hay excusa por ese tipo de pensamiento. Uno puede usar ChatGPT y buscar cuáles son las evidencias y lo encontramos. Pero la gente a veces no quiere buscar, o simplemente alguien le dijo que alguien le había dicho que la Biblia se inventó en la Edad Media, algo así. No es así. Nosotros tenemos alrededor de 5.700 manuscritos griegos del Nuevo Testamento desde el siglo II en adelante. Tenemos docenas de manuscritos antes del tiempo de Constantino siquiera. Desde muy temprana edad tenemos manuscritos de diferentes partes de toda la Biblia. Ya se estaban coleccionando desde el tiempo apostólico. Y tenemos distribuidos por todo el Mediterráneo y más allá, ¿no? Entonces, yo como matemático miro la probabilidad de que pueda haberlo manipulado todos esos manuscritos tan tempranos, tan esparcidos, y realmente la probabilidad es cero, ¿no? Entonces, hay tantos manuscritos, sí, con ciertas variaciones, pero son tantos que podemos tener una confianza plena en el contenido. Y lo mismo pasa con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, interesante, cuando encontraron los rollos de Qumran por el Mar Muerto, que todos decían no podemos confiar en el Antiguo Testamento porque los manuscritos más antiguos que tenemos son del siglo IX o X de nuestra época, y quién sabe si se ha cambiado, y de pronto encuentran manuscritos del siglo III antes de Cristo, más de 1000 años antes, y la diferencia son unas cuantas letras o con sinónimos, con una ortografía diferente. Isaías, el gran rollo de Isaías que vi con mis propios ojos en Jerusalén, es impresionante, que es casi idéntico, 99% idéntico, y ninguna diferencia es sustancial con los manuscritos masoréticos del siglo IX. Precisamente hablando de las variantes textuales, ¿verdad? Es muy común que los escépticos digan, bueno, la Biblia tiene miles de variantes entre los manuscritos antiguos y el texto actual no es un texto confiable. ¿Tú podrías explicarnos qué realmente son esas variantes y por qué realmente no alteran la veracidad de esos textos? Hay que ver primero cómo cuentan las variantes, porque hay personas muy conocidas como Bart Ehrman que hace una mala matemática y se encuentra, por ejemplo, si hay 1000 manuscritos que tiene una palabra diferente, ahí sí hay 1000 variantes. Es una variante repetida 1000 veces. Entonces hay que ver, hay veces hacen juegos indebidos con la matemática y con la estadística, ¿no? Nosotros estamos seguros de por lo menos 99% de las palabras del texto del Antiguo y del Nuevo Testamento, y probablemente 99.6%, porque a veces hay diferencias. Obviamente, cuando uno va copiando un manuscrito a mano durante miles de años, cometemos errores, ¿no? Pero hay tantísimos manuscritos, especialmente en el Nuevo Testamento, que podemos hacer una comparación y todo un estudio de lo que se llama la baja crítica, la crítica textual, para ver por qué surgieron los errores, cuáles son los errores, cuáles son verdades, que podemos estar
prácticamente 100% seguro del texto. Y las diferencias mayormente son sinónimos o fallas mentales. Por ejemplo, en vez de decir el Señor Jesucristo, dice Señor Jesús, o dice Jesucristo, o Cristo Jesús. O sea, que son sinónimos. No cambian la naturaleza o vamos a decir, el sentido. No hay ninguna variante, no hay ninguna duda textual que afecte ninguna doctrina cristiana en absoluto. Entonces, aunque no siempre estamos seguros si la palabra debería ser esto o aquello, o el orden de la palabra debe ser primero esta palabra y después la otra, la doctrina está 100% segura en los manuscritos. Bueno, y una perspectiva que sería bueno que tú hablaras de ella, y es la siguiente. Yo creo que no existe un documento histórico que tenga más confirmación que lo que tiene la Biblia. Sí. Nosotros a veces ponemos fe en documentos históricos, que por ejemplo los diálogos de Platón. Sí. Pero tú tienes ahí 50 manuscritos que aparecieron de los diálogos de Platón, a lo mejor, ¿entiendes? Sí. No más de ahí. Sin embargo, la gente tiene una fe extraordinaria en eso. Nosotros tenemos miles, ¿verdad?, de textos. Y bueno, solamente se dice que hasta citando a los padres de la iglesia podríamos construir el Nuevo Testamento con citas que ellos hicieron. Sí. No es totalmente exacto. Exacto. Pero casi se puede. El problema con los padres de la iglesia es que mayormente no tenían todos los rollos de la Biblia juntos. Entonces, a veces son alusiones textuales, no son citas textuales. Exacto. Yo sé que creo que F.F. Bruce dijo que podemos construir todo el Nuevo Testamento en menos 11 palabras. Sí. No es tanto así. Sí. Pero tenemos tantas citas de los padres, a veces son decenas de miles de citas bíblicas. Tenemos también los leccionarios. No hay un documento que tenga más evidencias históricas que tiene la Biblia. Y yo creo que el problema... Y antiguos también, porque de Platón no tenemos algo contemporáneo, ¿no? El problema más que nada es moral al final. No queremos realmente asumir la Biblia como autoridad para nuestras vidas. Porque si es por evidencias, yo creo que no hay un documento histórico que tenga más evidencias que la Biblia. Hay muchas cosas que creemos que no tenemos las evidencias, y cuando simplemente teóricamente uno rechaza la Biblia habiendo estudiado y conocido las evidencias, ya uno se da cuenta que ya no es un problema intelectual, sino ya es moral. A veces hay que conversar con la persona. Si yo pudiera mostrarte la confiabilidad de la Biblia, ¿estarías dispuesto a creer? Y si dicen que no, entonces no vamos por ahí. Sí. Bien, al final la defensa de la fe requiere conocimiento. O sea, defender la fe bien requiere que tú conozcas. Y yo sé que una de las razones por la cual tú tienes un seminario pastoral es porque tú sabes esto, lo tienes muy claro en tu mente. No podemos defendernos de los ataques de la cultura y de los ataques del diablo, ¿verdad? Sobre la verdad de Dios, si tenemos un analfabetismo bíblico generalizado en las iglesias. Y vemos eso tristemente hoy. Es bueno, a veces hay mucha expansión, pero hay poco conocimiento y poca doctrina. Sí. Y estamos viendo una generación de creyentes con mucho entusiasmo emocional, pero una alarmante superficialidad teológica, realmente. ¿Cuál es la raíz de esta desconexión, ¿verdad?, entre el corazón y la mente? Sí. ¿Y qué ha pasado? Hay varios factores. No ayuda históricamente en Latinoamérica que el nivel educativo ha sido muy bajo. La economía no ha ayudado. Yo tenía uno de los trabajadores de nuestro seminario, yo le enseñé desde su primera clase, y cuando entró al seminario para estudiar, él vivía en la selva peruana, no había leído un libro completo en su vida. Entonces no tenía acceso a comprar libros, era un lujo. La comprensión lectora en el Perú, en muchos países, es muy bajo. Cuando se revisan los exámenes PISA internacionales del nivel de comprensión lectora, de matemáticas, razonamiento, matemáticas, ciencias, es muy bajo. Entonces el nivel educativo no ha ayudado. Creo que en la Reforma teníamos un esquema similar y por eso comienzan las escuelas dominicales. Sí. Para alfabetizar en Europa, que cuando la Reforma comienza tenía un 90% de analfabetismo. En los países de la Reforma. Al final, que termina la Reforma, esos países de la Reforma terminan teniendo unos niveles de analfabetismo mínimos, realmente unos porcentajes muy bajos. Claro. Y se empezó precisamente a ver. Mi hijo, por ejemplo, estudió en la Universidad de Ginebra
Y eso fue la Academia de Ginebra que comenzó Calvino mismo, ¿no? Entonces es muy importante la preparación de los que van a enseñar a otros. Tú no puedes dar de lo que no tienes. Entonces la gente que va a estar dirigiendo, enseñando a la iglesia, tiene que prepararse a más alto nivel. Entonces hay que romper con ese analfabetismo. En mi país, en Inglaterra, cuando tenemos un culto muy evangelístico para invitar a personas especialmente, no podemos simplemente decir el apóstol Pablo. Tenemos que explicar quién era el apóstol Pablo. Cuando hablamos de Moisés, tenemos que decir quién era Moisés. Dice en Inglaterra, 20% de la población jamás han escuchado siquiera de los 10 mandamientos. ¿Los 10 qué? Entonces, aquí en Latinoamérica tenemos el crecimiento de la iglesia evangélica, pero creo que en paralelo, fuera de la iglesia, un analfabetismo cada vez más grande, ¿no? David, lamentamos que terminó el tiempo. Aquí el tiempo se compra. Sí. y es escaso. Pero realmente te damos las gracias. Ha sido muy interesante la conversación. Yo creo que has abierto el apetito y probablemente le abras el apetito a muchas personas, ¿verdad? Por estos temas que hemos tratado. Gracias por compartir tus experiencias y tu conocimiento con nosotros y con muchos hermanos de América Hispana que van a estar escuchando estas entrevistas. Así es que te agradecemos mucho tu participación aquí. Te deseamos que Dios siga prosperando tu ministerio allá en Perú y que tengas unas buenas vacaciones. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto estar contigo, Tony, el día de hoy. Gracias. Queridos hermanos, hasta aquí hemos llegado con este programa tan interesante de Al Punto en el día de hoy. Esperamos que estas cosas que hemos aprendido acerca de la importancia de estar centrados en la palabra, de tener vidas teocéntricas, de nosotros formarnos en las verdades de Dios, hayan podido despertar un mayor interés en tu vida por estudiar la palabra, por fortalecerte en estas verdades de Dios y que Dios les bendiga. Al Punto con Tony Flaquer.